a todos, les habla el doctor Pedro Monsalve, cirujano laparoscopista y bariátrico, miembro titular de la Sociedad Venezolana de Cirugía Bariátrica y Metabólica, y me complace traerles a continuación la siguiente presentación, tal cual como fue impartida en nuestra primera reunión quincenal de este año, el 2021. El título es La química en la pérdida de peso. Un tema bastante diferente a lo que estamos acostumbrados a discutir aquí en estas reuniones, pero no por eso menos importante, porque cada vez estoy más convencido que el conocimiento molecular y fisiológico de los procedimientos quirúrgicos que aplicamos a nuestros pacientes es fundamental para poder entender qué es una cirugía bariátrica. Así que van a tener a un cirujano hablándoles de química y fisiología, pero no se preocupen porque haré mi mejor esfuerzo para que sea comprensible y les parezca tan fascinante como me pareció a mí cuando lo estudié. El origen de esta presentación ocurrió hace un par de años cuando una paciente, una de esas personas que son muy inteligentes y por tanto muy inquisidoras, que necesitan una explicación absoluta para todo, me hizo una pregunta bastante simple y que yo estoy seguro que a la mayoría de los cirujanos bariátricos y a los nutricionistas se la habrán preguntado. Y es la siguiente. Cuando perdemos peso, ¿a dónde va? Parece una pregunta muy sencilla y estoy seguro que la mayoría tendrá una respuesta. CO2 y agua. Fácil, ¿no? Y esta información yo la sabía por biología de bachillerato más que de bioquímica de la carrera. Esto es algo que se le enseña ahora a todos los niños en su clase de biología porque es un conocimiento que existe desde hace más de 2 siglos, cuando Antoine Lavoisier, considerado el padre de la química moderna, uno de los precursores de la estoiquiometría, que es una rama de la química que dice que todo lo que está al principio debe también estar al final, o esencialmente nada se crea ni se destruye en una reacción. Eso es el origen del principio de preservación de la masa. Lavoisier postuló que la respiración es combustión y que nosotros convertimos los alimentos en CO2 y agua, y en el proceso, como es de suponerse, nada se pierde. Yo pensé que con esa respuesta mi paciente iba a quedar satisfecha, pero me equivoqué, porque inmediatamente me bombardeó con otra pregunta que me dejó ponchado, y se las voy a parafrasear. ¿Cuánta agua excreta una persona que ha perdido 1 kilogramo de peso luego de una cirugía bariátrica? Ella me dijo que lo preguntaba porque pensaba, al igual que muchos pacientes lo hacen, que el peso se pierde por la orina. Entonces, si una persona orina mucho, es una señal de que va por buen camino. Incluso hay gente que intenta promover eso con la toma de jugos desintoxicantes o quemadores de grasa. Yo simplemente le expliqué que esa no era la manera como la grasa se eliminaba, que el agua se distribuía en varias formas de excreción, y le dije lo suficiente para que quedara satisfecha y lo dejamos así. Sin embargo, la pregunta quedó flotando en mi cabeza durante mucho tiempo porque me pareció muy sensata, muy lógica. Así que me propuse buscarla y no fue sino hasta el año pasado que tuve la oportunidad de revisar trabajos hasta que llegué a una respuesta concreta. Pero lo que había comenzado como una menudencia o una pregunta trivial de cultura general terminó siendo más complejo, porque mientras más leía al respecto, más inquietudes me surgían al intentar integrarlo con el conocimiento que ya tenía de cirugía bariátrica, y eventualmente logré acumular un pequeño cuerpo de conocimiento que considero que nos puede ayudar a todos a tener una visión más integral del problema al que nos enfrentamos día a día, que es la obesidad, y las modificaciones fisiológicas que nosotros generamos en los pacientes para que pierdan grasa corporal, porque muchos especialistas consideran, y entre ellos me incluyo, que nuestro mejor interés clínico, tanto para nutricionistas como cirujanos bariátricos, no es hacer que el paciente pierda peso. Realmente el peso es un parámetro secundario y pocas veces en el campo nutricional es realmente fundamental. Un caso excepcional podrían ser los atletas, por ejemplo, pero nuestra verdadera meta es hacer que cada paciente pierda grasa corporal y que llegue a un porcentaje saludable en el que su maquinaria metabólica funcione óptimamente. Por eso van a darse cuenta que la información de esta presentación está bastante enfocada hacia el metabolismo de los lípidos. Como ya vimos, el producto de la oxidación de los alimentos, sea cual sea el origen, va a producir agua y dióxido de carbono. Si analizamos las moléculas de origen y las del producto, podemos ver que todas están compuestas por los mismos tres átomos, carbono, hidrógeno y oxígeno, y que fundamentalmente lo que cambia entre las moléculas es la cantidad de átomos presentes y la forma como están ordenados en el espacio. Hablemos ahora de los ácidos grasos. En el cuerpo existen más de 20 ácidos grasos, pero los tres más comunes almacenados en el tejido adiposo humano son el ácido oleico, el ácido palmítico y el ácido linoleico.
En los años 60, Hirsch y colaboradores publicaron un trabajo donde calcularon la fórmula promedio de todos los ácidos grasos que se almacenan en el tejido adiposo y obtuvieron este resultado: 17.4 carbonos, 33.1 hidrógenos y 2 oxígenos. En el tejido adiposo la grasa se almacena como triglicéridos. Como ya muchos saben, un triglicérido está formado por 3 ácidos grasos y un glicerol, que es un alcohol, de manera que podemos calcular una fórmula promedio si sumamos 3 moléculas y agregamos lo que aporta el grupo glicerol, obteniendo así C55, H104 o 6. Esa es la fórmula de un triglicérido promedio, un triglicérido cualquiera que está almacenado en nuestro tejido adiposo. Si hacemos la fórmula de oxidación de dicho triglicérido, vemos que requiere de 78 moléculas de oxígeno inspirado para producir 55 moléculas de dióxido de carbono más 52 moléculas de agua. Pero para ponerlo en términos sencillos, podemos simplemente decir que para quemar grasa necesitamos oxígeno y obtenemos CO2 y agua, y que en este proceso se libera energía en forma de calor. Eso se mide en joules. Por cierto, la flechita azul tan bonita que vemos en esa reacción es una sobresimplificación de un proceso metabólico a través del cual quemamos la grasa. Ese proceso se llama beta-oxidación y comienza con la oxidación del ácido graso hasta convertirlo en acetil-CoA, que va a entrar al ciclo de Krebs, a la cadena transportadora de electrones y a formar energía. La beta-oxidación representa habitualmente entre el 80 al 90% del metabolismo lipídico. Pero existe una vía metabólica alterna, que es la famosa vía cetogénica, que está muy de moda actualmente con eso de la dieta keto. En esta vía, los ácidos grasos se transforman en cuerpos cetónicos, acetoacetato y beta-hidroxibutirato. La acetona es un producto intermedio. Ellos se oxidan para obtener exactamente el mismo resultado. ¿Qué quiere decir eso? Que sin importar la vía que atraviese la grasa, su destino va a ser exactamente el mismo. La mayoría de las personas, los pacientes, están convencidos que la grasa se convierte en energía, lo cual, como ya vimos, viola el principio de conservación de la masa. Creo que en parte esa confusión se debe al mantra de muchos nutricionistas y entrenadores que hablan en términos de energía, la energía que entra y la energía que sale. Y realmente deberíamos estar hablando de átomos que entran versus átomos que salen. Si lo vemos desde este punto de vista, podemos entender mejor cómo es el proceso de pérdida de peso. En una respiración inhalamos oxígeno y exhalamos CO2, ¿verdad? Sencillo. Lo que no nos explican es que al inhalar aspiramos 2 átomos y exhalamos 3 átomos. Eso quiere decir que el aire que exhalamos o el aire de nuestro aliento es más pesado. En las fórmulas que vimos anteriormente sabemos que el destino de la grasa es CO2 y agua, pero lo que no sabemos aún, y esa fue precisamente la pregunta que hizo mi paciente, es cuánto se expulsaba en agua y por ende cuánto se exhalaba en CO2. A continuación voy a mostrarles el cálculo para llegar a esa respuesta y les pido que me acompañen paso por paso. Si vemos nuestra típica tabla periódica y ubicamos cada uno de los elementos con los que vamos a trabajar, carbono, hidrógeno y oxígeno, podemos ver sus propiedades, que son muchísimas: el número atómico, densidad, valencia, pero en este punto solo nos vamos a concentrar en el peso atómico. Aquí vemos que el carbono tiene un peso atómico de 12.011, el hidrógeno de 1.0079 y el oxígeno de 15.9. Si sabemos el peso atómico de un elemento y sabemos la cantidad de átomos que hay presentes en una molécula, entonces podemos calcular el peso molecular. Si lo aplicamos para nuestra molécula de triglicérido promedio, conseguimos que 55 átomos de carbono que hay presentes en la molécula, que pesan 12.011, nos da un conglomerado de peso de carbono igual a 660,59. La unidad, por cierto, son los daltones, pero no es necesario que la coloquemos porque, como van a ver, lo que buscamos es obtener una proporción o un porcentaje. Seguimos con el hidrógeno. Su peso es 1.007 y hay 104 átomos en la molécula. Lo multiplicamos y obtenemos 104.83. Hasta ahora todo sencillo, porque es obvio que todos los carbonos van a parar en CO2 y todos los hidrógenos van a formar H2O. Pero, ¿qué ocurre con el oxígeno? El oxígeno está presente tanto en agua como en dióxido de carbono. Entonces tenemos que saber en qué proporción se reparte. ¿Cómo determinamos eso? Afortunadamente para nosotros ya alguien se tomó la molestia de investigar esto y desde hace tiempo.
Lipson y colaboradores publicaron un trabajo en 1949 en el que le dieron a unos ratones un tipo de agua pesada, es decir, un agua cuyos átomos de oxígeno estaban etiquetados con un isótopo, el oxígeno 18. Los ratones tomaron el agua y los investigadores descubrieron después que este oxígeno marcado lo exhalaban en su aliento. Con este trabajo ellos demostraron que los átomos de oxígeno se intercambiaban entre las moléculas de agua y dióxido de carbono a través de la formación de un compuesto intermedio que es el ácido carbónico. Pero para hacerles el cuento más corto, ellos determinaron que el oxígeno se comparte en la misma proporción que en las moléculas de CO2 y H2O, es decir, dos átomos de oxígeno por carbono y un átomo por hidrógeno. Eso es una proporción 2:1. Por lo tanto, si aplicamos esta proporción a la molécula de triglicérido que tiene 6 oxígenos, eso correspondería a 4 átomos de oxígeno exhalados y 2 átomos que formarían agua. Listo, con esto tenemos la pieza faltante y podemos terminar el rompecabezas. El peso de 4 átomos de oxígeno se lo vamos a sumar a los carbonos porque van a producir CO2 y el peso de los 2 átomos de oxígeno restantes se suman con el hidrógeno porque se excretarán como agua. Sumamos los carbonos y sumamos los hidrógenos, tenemos un total, hacemos un total de ese total y a ese resultado le vamos a calcular una sencilla regla de 3 para saber su proporción. 84% de la grasa se exhala como CO2 y 16% de la grasa se excreta como H2O. Esta información me resulta fascinante porque es algo que uno pensaría que debería saberse desde hace siglos, más o menos desde la época de Lavoisier, pero se determinó apenas en el año 2014 cuando un físico australiano llamado Ruben Meerman se hizo exactamente la misma pregunta que se hizo mi paciente. Yo creo que esta incógnita no se había respondido antes porque sencillamente nadie se lo había planteado de esa manera, o al menos alguien que tuviera los conocimientos necesarios para responderla. Así que, para responder la pregunta de mi paciente, cuando perdemos 1 kilogramo de grasa corporal, bien sea por dieta, ejercicio o por cirugía bariátrica, se pierden 840 gramos como CO2 exhalado y 160 cc de agua que puede ser eliminada de varias maneras, en la orina, en las heces, el sudor o incluso en las lágrimas. Esto último podría explicar el misterio de por qué los residentes de cirugía pierden tanto peso en su primer año, una teoría que les dejo allí sobre la mesa para reflexionar. Por otra parte, esta información fue muy reveladora para mí porque quiere decir que el órgano más importante para la pérdida de peso no es el hígado, no es el tracto gastrointestinal o los riñones, sino los pulmones. En vista de eso, no es extrañarse que actualmente gran parte del abordaje nutricional de un paciente, particularmente en la medicina deportiva, se haya enfocado a determinar los parámetros de la fisiología respiratoria, nuestro órgano más importante en la pérdida de peso. Analicemos, por ejemplo, la información que nos dan los parámetros ventilatorios. En esta lámina les muestro los volúmenes respiratorios de un adulto promedio. Esta información, que es manejada cotidianamente por cualquier anestesiólogo o terapista, suele ser ignorada por muchos otros especialistas. Si hacemos los cálculos para un paciente de 100 kilogramos, obtenemos que en un minuto dicho paciente toma 350 cc de oxígeno para exhalar alrededor de 280 cc de CO2. En una hora, este mismo paciente consumiría 21 litros de oxígeno y exhalaría alrededor de 16 litros de CO2. Ahora, si lo vemos desde el punto de vista de los carbonos expirados, en una hora este paciente eliminaría 8 gramos. En un día elimina 200 gramos. En una semana pierde 1 kilogramo y en un año alrededor de 70 kilogramos. 70 kilogramos solamente por la tasa metabólica basal, simplemente por existir. Hagamos un ejemplo de una ingesta calórica típica. Por ejemplo, 100 gramos de azúcar, que puede ser fácilmente el contenido de un refresco más un brownie de chocolate, una merienda que cualquiera de nosotros puede comerse en una tarde. Vamos a calcular la cantidad de carbonos que aporta. Esta es la fórmula de la sucrosa o azúcar de mesa. En esta fórmula los carbonos representan el 42% del peso de la molécula, lo que quiere decir que 100 gramos de azúcar hay 42 gramos de carbono. Esta cantidad es equivalente al 20% del gasto energético basal diario del paciente hipotético que vimos en las láminas anteriores. Para que este paciente oxide esa ingesta, no tendría que comer nada más y esperar en reposo durante 5 horas. ¿Cómo hacemos para acelerar el proceso de oxidación? Pues tendríamos que aumentar la tasa metabólica basal 7 veces durante una hora. Como ven, es muy costoso y nos da nuevamente otra explicación de por qué el ejercicio, a pesar de ser una de las actividades más saludables que existen,
Como terapia única o como estrategia única es sumamente inefectivo para perder peso, ya que cantidades relativamente pequeñas de alimentos pueden sabotear grandes esfuerzos. A los pacientes les cuesta comprender esto e incluso les genera suspicacia porque piensan que la solución a sus problemas siempre radica en el ejercicio. Se inscriben en un gimnasio, se matan durante 2 a 3 meses y terminan frustrados por no llegar a la meta que esperan. Como les acabo de demostrar, el mecanismo químico a través del cual quemamos u oxidamos la grasa es el mismo para todos los seres humanos. No hay atajos ni desvíos, ya que los productos siempre son los mismos. Pero ¿por qué existen tantas discrepancias entre los pacientes? Si fuese así de sencillo, simplemente todos seríamos delgados. Y concretamente, ¿qué es lo que pasa en la obesidad? Hay un científico de la Clínica Mayo llamado Andrés Acosta, ecuatoriano, que se ha dedicado a responder esa pregunta determinando las causas fundamentales de la obesidad a través de la ayuda de dos subespecialidades, la genética y la metabolómica. La metabolómica es el estudio de los procesos químicos. Él se ha enfocado en estudiar cómo la genética y el ambiente influyen en los procesos metabólicos de cada individuo y así puede crear una especie de mapa causal de la obesidad. Según lo último que ha publicado, después de haber estudiado a unos 250 obesos, ha obtenido él y su equipo unas causas aparentes que explican la obesidad en el 90% de los casos. La primera es el intestino hambriento, que incluye el 30% de los casos. Aquí el problema se encuentra en el tracto gastrointestinal. En estos pacientes el intestino envía señales de hambre aún en periodos postprandiales. Por ejemplo, alguien que tiene una cena copiosa y 30 minutos después necesita aperitivos. La siguiente es el cerebro hambriento en el 25% de los casos. Aquí los pacientes tienen una alteración neurológica que corta la señal al cerebro cuando ya suficientes calorías han sido consumidas en una sentada. Esto causa que los pacientes coman de más al no recibir la señal que les dice es suficiente, detente. Entonces el único estímulo que tienen para detenerse es llenarse al máximo distendiendo las paredes del estómago. La siguiente es el hambre emocional o hambre hedónica. Aquí los pacientes usan la alimentación como respuesta para emociones tanto negativas como positivas. Son pacientes que cuando están en puntos bajos de su estado de ánimo se comen lo que sea que se les atraviese. Creo que todos lo hemos visto. Y por último tenemos los metabolismos ineficientes. Aquí la tasa metabólica es incapaz de quemar calorías de una manera inteligente o como lo haría una persona delgada. Como habrán visto, la suma de estos porcentajes no cuadra, y eso es porque lamentablemente en el 60% de los casos, dos o más causas se solapan, complicándole aún más la vida al pobre paciente que lo padece. Profundicemos ahora un poco más sobre los metabolismos ineficientes, porque esto último puede explicar algo que refieren muchos pacientes y que no siempre les creemos, y es que una cantidad no despreciable de pacientes bariátricos de verdad no comen desproporcionadamente más que una persona sana, lo que comprensiblemente les causa mucha frustración. Para entender mejor esto, tomemos como ejemplo un típico desayuno americano que contiene huevo, pan, tocineta y queso. Este plato tiene en promedio un tercio de cada grupo alimenticio, un tercio de carbohidratos, un tercio de proteínas y un tercio de grasas, y una cantidad inmensa de micronutrientes. Si una persona delgada lo ingiere, a pesar de que se trata de una cantidad abrumadora de carbono, su metabolismo lo va a repartir primero y sobre todo como glucógeno hacia el hígado y el músculo. Es más, mientras más masa muscular tenga la persona, digamos que se trata de un deportista, más glucógeno se almacenará allí porque el músculo expresa más receptores de insulina por área de superficie. Es decir, los músculos que tenemos más desarrollados son los que almacenan más glucógeno. Por otro lado, cuando un obeso se come este desayuno, su metabolismo desvía todo el exceso de carbono hacia la lipogénesis o el almacenamiento de tejido graso. Ahora, cuando llega el momento de usar la energía, hablamos de tasa metabólica basal o un ejercicio por debajo del máximo. Las personas delgadas mueven los depósitos de grasa, mientras que los obesos utilizan como fuente principal e inmediata los carbohidratos. Es decir, los obesos no son capaces de oxidar su propia grasa. Esto de hecho lo podemos cuantificar clínicamente con una prueba llamada tasa de intercambio respiratorio. No es una prueba compleja, se hace en un aparato llamado ergoespirómetro y es un tipo de prueba de esfuerzo. En ella se miden los volúmenes inspirados y expirados. Aquí en Caracas hay lugares donde la realizan. Lo que se hace básicamente es medir la relación de CO2 producido entre el oxígeno consumido, dando la siguiente fórmula. Ahora les voy a explicar brevemente de dónde viene todo para poder interpretar los resultados de la prueba.
Esta tasa toma en consideración dos vías, la de los carbohidratos, que es la glicólisis, y la de los ácidos grasos, que es la beta-oxidación. En la glicólisis, la glucosa es convertida en una serie de intermediarios y finalmente en acetil-CoA que va al ciclo de Krebs, cadena transportadora de electrones y energía. Entre esos productos intermediarios tenemos al piruvato, que tiene 3 carbonos, que luego se transforma en acetil-CoA, que tiene 2 carbonos. Eso quiere decir que en ese proceso se liberó CO2. Durante el ciclo de Krebs también se pierde otro carbono más. El metabolismo de la betoxidación es más sencillo porque absolutamente todos los ácidos grasos del ser humano tienen un número par de carbono y terminan distribuyéndose equitativamente entre el acetil-CoA, que tiene 2 carbonos. Es decir, si son 18 carbonos se forman 9 acetil-CoA, si son 16 pasan a 8, 14 a 7 y así. La conclusión de todo esto es, y para ponerlo de una manera sencilla, que cuando metabolizamos grasa liberamos menos CO2. Si aplicamos la fórmula de oxidación del ácido palmítico, por ejemplo, puede aplicarse para cualquier ácido graso. Vamos a encontrar que produce 16 moléculas de CO2 usando 23 moléculas de oxígeno. Al dividir esta relación nos da 0,7. Mientras que la oxidación de la glucosa produce la misma cantidad de moléculas de CO2 por oxígeno consumido y su relación es 1. ¿Qué quiere decir esto? Que si una persona hipotética fuese metabolizadora exclusiva de grasas, tendría una tasa de 0,7, mientras que otra persona que sea metabolizadora de carbohidratos tendría una tasa de 1. Evidentemente, obtener un valor puro en cada extremo es imposible porque ambos procesos ocurren simultáneamente. Sin embargo, es posible tener una idea de hacia cuál extremo se inclina un paciente, si es metabolizador de grasa o de carbohidratos, o un punto medio. De hecho, ya se han calculado las tablas para tener ese aproximado y nos muestran los porcentajes de metabolización de cada macronutriente. Ahora ustedes dirán, ¿qué utilidad práctica tiene esto? ¿Qué uso le puedo dar en mi consulta bariátrica? Primero, que con esta información podemos saber objetivamente si alguno de nuestros pacientes se está alimentando adecuadamente, ya que ingestas hipercalóricas promueven la lipogénesis y mueven la tasa hacia 1, mientras que pacientes de franca restricción calórica se orientan hacia el 0,7. Otro ejemplo más práctico y que nos pasa es que tenemos a un paciente con pérdida inadecuada de peso luego de un bypass gástrico. Y sabemos que el paciente cumple las indicaciones nutricionales, muchos no lo hacen, pero en este caso sí, y descubrimos que su tasa de intercambio favorece a los carbohidratos. Entonces podemos considerar hacer combinaciones terapéuticas, especialmente con fármacos que aceleran el metabolismo basal. Por ejemplo, hay un medicamento nuevo que sirve para estos casos, se llama fentermina, que es un tipo de anfetamina que ya está aprobada por la FDA. Si por el contrario la tasa de intercambio de este paciente sigue siendo favorable a los lípidos, posiblemente tenga un problema de saciedad a nivel central y podemos elegir una terapia conductual con medicamentos específicos para modular esos circuitos neuronales. Ya hay trabajos donde se evalúan las terapias combinadas en pérdida inadecuada de peso luego de una cirugía bariátrica y los resultados son bastante buenos. Eso nos agrega un arma más al arsenal escaso que en estos casos muchas veces nos deja de brazos cruzados. Otro ejemplo de lo útil que puede ser esta tasa es en la neumonología con los pacientes con EPOC severa. Estos pacientes gastan una gran cantidad de energía para poder respirar y se sabe que si le modificamos la dieta por una alta en grasa, hacemos que disminuya su tasa de intercambio y que produzcan menos CO2, vamos a conseguir que necesiten barrerlo menos y por lo tanto se agoten menos. Yo pienso que el escenario ideal de cada paciente bariátrico, es decir, nuestra meta, es llevar esa tasa de intercambio lo más cercana a 0,7, porque eso nos dice que el paciente está encausado y que muy probablemente vaya a llegar a su porcentaje de grasa ideal. Por cierto, cuando uno habla de perder grasa, hay que aclarar la diferencia porque semánticamente, para lograrlo podemos hacerlo de dos maneras. La primera es disminuyendo la cantidad de adipocitos y eso se logra únicamente con una liposucción. Sé que parece gracioso, un chiste, pero yo lo he visto. Hay pacientes obesos a quienes se lo ofrecen, lo cual es una total irresponsabilidad porque nada de eso ofrece alguna modificación metabólica. La segunda opción que tenemos es haciendo que los adipocitos sean más pequeños. Para que un adipocito disminuya su tamaño, solo se puede lograr de una manera. Conceptualmente podemos imaginar un adipocito como un recipiente con dos entradas y una salida. Una de las entradas es la lipogénesis de novo, que es convertir carbohidratos en grasa. La otra es la gliceroneogénesis o resterificación, que es un metabolismo relativamente nuevo descubierto hace 20 años, y en esta vía fundamentalmente se toman los ácidos grasos que se liberaron recientemente,
que son ácidos grasos que se liberaron en exceso al metabolizar las grasas y se convierten de nuevo en triglicéridos para almacenarlos. También le llaman la vía de reciclaje de ácidos grasos. La salida es la lipólisis, que es romper triglicéridos en ácidos grasos que serán usados. Cada una de estas puertas está controlada por hormonas. El total de hormonas que actúan es inmenso, pero si eligiéramos las 5 más importantes serían la insulina, la leptina, la testosterona, hormona de crecimiento y cortisol. El propósito de la nutrición, el ejercicio, la cirugía bariátrica es manipular esas hormonas para que exista un balance negativo en el flujo de grasas. ¿Cuál es la mejor forma de manipularla? Pues con la insulina, que es la hormona más lipogénica, controla más del 80% de la lipogénesis del adipocito. Y la mejor manera de no tener insulina es sencillamente no comer. Fácil de decir, ¿no? Lo interesante es que esto ya ha sido intentado. Les presento a Angus Barbieri, quien obtuvo el récord Guinness del ayuno más prolongado, de 382 días. Este hombre escocés de 27 años pesaba 207 kilos en 1965. Actualmente, a un paciente así, cualquier especialista sin dudar le indicaría una cirugía bariátrica, pero entonces sus médicos le recomendaron ayunar por un mes. Lo hizo y como vio que tuvo buenos resultados, él mismo decidió llevarlo hacia el extremo, y en ese tiempo solo se mantuvo ingiriendo agua y vitaminas. Este caso hizo salivar a muchos médicos y científicos de la época porque era la oportunidad perfecta de estudiar el metabolismo. Su proceso fue vigilado por los médicos, sus resultados bien documentados, se hicieron análisis químicos y gracias a él tuvimos el panorama del metabolismo del ayuno prolongado humano en vivo. Una persona promedio tiene reservas de glucógeno para 2 a 4 días. Un obeso posiblemente tenga para un par de días más. Luego del quinto día, ya el cuerpo se ve forzado a liberar los ácidos grasos. Estos van a ser procesados en el hígado para formar cuerpos cetónicos. Los cuerpos cetónicos son dos moléculas, acetoacetato y beta-hidroxibutirato, siendo este último el más importante. En una persona normal, con un páncreas sano, esto es un estímulo para liberar insulina. La insulina es la que le abre las puertas de los tejidos periféricos para que los cuerpos cetónicos entren, se conviertan en acetil-CoA, pasen al ciclo de Krebs y, como ya saben, produzcan energía. Así que este hombre se mantuvo en cetosis durante un año. Prácticamente se podría decir que se autoaplicó un procedimiento bariátrico, pero por el camino más difícil. Por cierto, en una persona que no tiene un páncreas completamente sano o un diabético tipo 1, por ejemplo, al no haber insulina que permita la entrada celular de los cuerpos cetónicos, causa su acumulación en el plasma, específicamente de la acetona que acidifica el pH y da ese olor frutal característico de la cetoacidosis, que es indudablemente una urgencia médica y se caracteriza por presentar vómitos, dolor abdominal, taquipnea con una respiración profunda y frecuente, en semiología se llama la respiración de Kussmaul, debilidad y coma. Naturalmente, el primer paso del tratamiento es administrar insulina e hidratar. Este es Barbieri luego de la dieta. Por cierto, se mantuvo más o menos en su peso ideal hasta su muerte en 1990 a los 57 años. Muchos pacientes obesos diabéticos tipo 2, a pesar de no tenerlo manifiesto o evidente, ya presentan un daño estructural en el páncreas, y eso los puede condicionar a desarrollar una cetoacidosis si intentaran aplicar algo así. Y es por esta razón y otras, como el hecho de que es extremadamente difícil e inhumano, que el ayuno prolongado está proscrito como tratamiento nutricional. Incluso la organización Guinness no avala más este tipo de récords. Entonces, esto es lo que yo llamo perder grasa por la vía difícil. Mi siguiente pregunta es, ¿por qué la cirugía bariátrica entonces es tan efectiva? La cirugía bariátrica es muy efectiva porque tiene una respuesta específica para cada uno de los 4 problemas que planteamos anteriormente y contrarresta las desventajas innatas de cada paciente, equilibrando la balanza o a mi manera de verlo, haciendo el juego un poco más justo. Para el intestino y el cerebro hambriento tenemos el efecto de las diferentes incretinas que estabilizan los niveles de hambre y saciedad. El cambio en la microbiota es tan importante y tiene tantas repercusiones que apenas se están descubriendo que posiblemente amerite su propio seminario. Para contrarrestar el metabolismo inadecuado existen elementos de restricción y malabsorción según sea el caso de la cirugía que apliquemos. Esto asegura un aporte calórico mínimo. Para el control del hambre hedónica se han descrito sistemas de reforzamiento negativo y positivo, un condicionamiento al igual que el perro de Pavlov. Al principio es negativo porque las transgresiones son castigadas por la cirugía, por decirlo de alguna manera, y luego la relación se torna positiva porque al comenzar a ver resultados el paciente se compromete con los cambios de estilo de vida. Esta es una transformación que vemos sobre todo en los primeros meses.
Pero si vemos todos estos efectos como un gran consolidado, lo que ocurre realmente es que luego de la cirugía bariátrica, sencillamente y de manera artificial, nosotros inclinamos la balanza de ese paciente a una cetosis crónica, pero controlada. Es decir, llevamos la tasa de intercambio respiratorio lo más cercano a 0,7. Y eso se mantiene así hasta que la tasa metabólica basal se nivela con el aporte calórico. Alrededor de los 18 meses luego de la cirugía esto se nivela y por eso no es coincidencia que en este punto el peso del paciente se estabiliza. Y lo mejor de todo es que lo logramos con menos efectos secundarios, definitivamente una menor morbimortalidad y mucho más fácil que un paciente que se somete a un año de ayuno. Para terminar, podemos concluir algunas cosas de esta presentación. La primera es que el mecanismo de oxidación de la grasa es único. La manera de activarlo es creando un déficit energético que obligue su salida del adipocito. Esto lo podemos lograr naturalmente con cambios nutricionales o un incremento de la actividad física, o de una manera artificial con medicamentos o con la cirugía bariátrica que ha demostrado ser hasta ahora la mejor alternativa, la más efectiva. La segunda conclusión es que la obesidad es sin duda algo mucho más complejo que decir gente que come mucho y se mueve poco. Cada paciente tiene sus circunstancias particulares. Como todos saben, a mí me gusta el ciclismo y lo uso como analogía. Algunas personas tienen que rodar en su vida constantemente. Otros tienen la pendiente un poco menor y menos difícil. Y en algunos casos incluso van en bajada, que son aquellas personas que buscan ganar peso más bien. Un paciente obeso tiene responsabilidad hasta cierto punto. Él puede controlar lo que pone en su boca, pero después de ahí ya no tiene control de lo que sucede porque su metabolismo y sus hormonas alteradas toman las riendas. Existen métodos para determinar el perfil de cada paciente. Contamos con herramientas como las pruebas respiratorias, tasas de intercambio, los estudios hormonales. Esto es un cambio de paradigma de las últimas décadas donde la medicina buscaba respuestas universales que se aplicaran a todos los pacientes. Ahora, como reza el adagio, se trata de curar a los enfermos. Y no solo de curar la obesidad, sino curar tu obesidad o mi obesidad. Y vemos que hacer estos perfiles es muy útil en casos complejos, como los de pérdida de peso inadecuado o fracaso de la cirugía, porque nos puede orientar y saber qué es lo que está fallando y en base a eso agregar otras terapias que han demostrado ser bastante útiles. El rol de los pulmones. Esto último es una pregunta que yo me hice. Ya que los pulmones son tan importantes en la pérdida de peso, pudiera ser que los trastornos respiratorios, además de consecuencias, sean también causa de la obesidad. Pues los trabajos que pude revisar al respecto son por lo mínimo contradictorios. En algunos es clara la asociación entre patologías respiratorias con una perpetuación de la obesidad, pero en otros trabajos, por ejemplo en los de POC severo persistente, el incremento en el índice de masa corporal más bien es un factor protector. Realmente no se sabe la explicación concreta de estas discrepancias, más que en ciertos casos los cambios en la capacidad pulmonar ocasionados por la obesidad compensan la enfermedad. Realmente es un tema del que hay mucha tela que cortar y propongo que se discuta en otra reunión. Y por último, no quería dejar pasar esta oportunidad para darle un pequeño tributo a nuestro compañero y maestro, el doctor Alberto Cardoso, quien fuera uno de los pioneros de la cirugía bariátrica en Venezuela, parte de los miembros fundadores de esta sociedad y sencillamente una persona muy querida por todos. Él dejó como legado, además de sus contribuciones académicas, la formación de muchos cirujanos a quienes preparó con cariño y entusiasmo. Creo que para poder honrar ese legado nos corresponde a todos mantener el mismo nivel de excelencia, profesionalismo y la calidad humana que él siempre demostró para con todos nosotros. Muchas gracias por su atención.